Continúa en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Queridos oyentes, un saludo para los que escuchan la emisora aquí en la ciudad de Medellín y para los que siguen la programación a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Ya hemos llegado pues casi a la mitad de los domingos del tiempo ordinario. Vamos a comenzar la semana 15ª o 15ª del tiempo ordinario. Nos quedan faltando de 17 domingos para terminar ya 19 domingos para terminar el tiempo ordinario y comenzar un nuevo año litúrgico en el Adviento. Esta semana 15ª pues tiene señaladas 3 lecturas como todos los domingos, de la primera del Antiguo Testamento del profeta Amós, la segunda de una carta apostólica, en este caso de la carta a los Efesios, y la tercera del Evangelio de Marcos. Ustedes saben que hay tres ciclos dominicales, A, B y C. En el ciclo A se prefiere Mateo, en el ciclo B se prefiere Marcos, en el ciclo C se prefiere Lucas. En el tiempo ordinario, pues casi siempre se fijan en el ciclo B lecturas del Evangelio de Marcos para los textos evangélicos que deben ser empleados en la liturgia dominical. Como el texto evangélico que toca leer este domingo es del capítulo 6 de Marcos, donde se habla de la misión que Jesús confió a sus discípulos, en particular pues a los 12. Entonces, los liturgistas, después del Vaticano II, la comisión que nombró el Papa Pablo VI para disponer los leccionarios tanto dominicales como también del tiempo de semana, es decir, feriales, los liturgistas siempre buscaban para los domingos, cuando hay 2 lecturas previas al Evangelio y luego naturalmente la lectura evangélica, buscaban que la primera lectura del Antiguo Testamento en alguna forma se acomodara en el tema a la lectura del Evangelio. Como la lectura del Evangelio es la misión de los discípulos o de los 12, como les indiqué, entonces buscaron los liturgistas en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro del profeta Amós, una lectura que hablara de la misión que Dios confió al profeta Amós. Y precisamente de eso pues vamos a escuchar el libro del profeta Amós en el capítulo 7, versículos 12 a 15. El profeta Amós es el primer profeta, en este caso israelita, es decir, del reino del norte, no judío, no es del reino del sur, sino del reino del norte, el primer profeta en absoluto, del cual la tradición bíblica conservó escritos. Antes de Amós hubo muchos otros profetas, tal vez los más importantes en el norte fueron Elías y Eliseo, pero también en el sur hubo profetas importantes en el tiempo de David, como Natán, y antes de Natán en todo Israel, Samuel, en fin, pero de ellos no se conservaron libros independientes que contaran o que transmitieran sus oráculos y transmitieran detalles de su vida o de su actividad. En cambio de Amós sí. Amós vivió en la primera parte del siglo VIII a.C., aunque Amós era judío, es decir, de Tecoa, un pueblito no lejano de Belén, es decir, cerca de donde luego nació Jesús, no lejos tampoco de Jerusalén, aunque Amós pues era de allí, era pastor, como él mismo lo dice, y cultivador de brevas. Sin embargo, ejerció su actividad profética en el reino del norte, en el reino de Israel. En ese tiempo, como les he explicado ampliamente en mi programa Historia de la Biblia, el pequeño imperio de David y Salomón se dividió
en sus partes originales componentes. La parte norte, Israel, que comprendía básicamente 10 tribus, y la parte sur, Judá, que comprendía la tribu de Judá y lo que quedó de la tribu de Simeón, es decir, otras 2 tribus. Los 2 reinos tuvieron ya, después de Salomón, existencia independiente, aunque estuvieron cercanos a veces y también a veces pelearon el uno con el otro. Duraron el reino del norte hasta el siglo VIII, segunda parte del siglo VIII, cuando fue destruido por los asirios, y el reino del sur, el reino judío, duró hasta comienzos del siglo VI antes de Cristo, cuando fue destruido por los babilonios. Y luego pues se acabó la dinastía davídica, y tan solo un siglo y medio antes de Jesús aproximadamente apareció otra dinastía, pero no ya davídica, sino una dinastía sacerdotal, asmonea, los macabeos que solemos llamar nosotros. Aparecieron y reinaron aproximadamente un siglo, hasta que finalmente los romanos pues invadieron el territorio, se apoderaron de él, y lo que había quedado de los judíos fue pues incorporado a la provincia romana de Siria, a menudo también o a veces también gobernado independientemente de esa provincia. En todo caso, pues esto que les he dicho brevemente es como un resumen de la línea de la historia. Nos situamos con Amós pues en el siglo VIII antes de Cristo, primera mitad. El rey israelita que reinaba en la ciudad de Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Desde la época del rey israelita Omri se edificó la ciudad y fue hecha capital. Antes de Samaria, el reino del norte tuvo otras capitales. Samaria se convirtió en capital. Era una ciudad importante, mucho más importante que Jerusalén, porque el reino del norte de Israel tenía mejores conexiones con los vecinos y mejores tierras también de cultivo. En cambio, Judá era más bien un erial, un desierto, un gran desierto. Y por eso siempre la importancia económica y militar pues se acentuaba en el reino del norte. En esa época reinaba en el norte un rey llamado Jeroboam II, porque había habido otro Jeroboam precisamente cuando el reino del norte se desgajó del imperio salomónico y construyó, diría yo, digamos, rancho aparte. Y de esa manera el reino judío se quedó solo en el sur. En todo caso, Jeroboam II era rey de una nación aproximadamente próspera, tenía buenas relaciones con sus vecinos, sobre todo con los reinos de la costa de Fenicia, que eran Tiro, Sidón, y de esa manera el movimiento económico era grande e importante, la agricultura florecía. Y ustedes saben que cuando hay desarrollo económico, las que se benefician, en cambio las clases bajas, la gente de abajo, son trabajadores de los propietarios y recae sobre ellos la dificultad y la pobreza. Eso pasaba en el norte. Había prosperidad, pero la prosperidad pues florecía entre los pudientes, mientras el resto de la población, la mayoría, eran pobres y desamparados. En esas condiciones actuó el profeta Amós. Desde Jeroboam I, que fue el primer rey del reino del norte, después de Salomón, el rey Jeroboam I quiso, digamos, suspender la relación de sus súbditos, de los israelitas del norte, con el templo de Salomón, que servía como santuario central del pequeño imperio davídico salomónico, y de esa manera impedir que los israelitas fueran a Jerusalén a adorar al Señor. Y por eso entonces Jeroboam II restauró en forma especial 2 santuarios, uno en la parte norte de su reino, en Dan, y otro en la parte sur de su reino, Betel. El santuario de Betel, sobre todo, era un santuario de gran historia, está unido entrañablemente con la figura del padre de Israel, Jacob o Israel, como ustedes saben que era el nombre de el padre de los 12 hijos de las 12 tribus. Betel quedaba en todo el sur del reino del norte, no lejos de la frontera con Judá, no lejos de Jerusalén. Por tanto, los israelitas que querían viajar a adorar a Dios en Jerusalén, pues llegaban a Betel y no seguían hacia el sur, porque ya en Betel encontraban un santuario dedicado al Señor, es decir, al Dios de Israel. Pero en el espíritu de su tiempo, en el santuario de Betel, así como en el de Dan, hizo poner Jeroboam 2 imágenes del becerro
el becerro, que es una imagen de un toro joven, por tanto, en la plenitud de su fuerza, en su capacidad, digamos, de fecundidad, como símbolo de la presencia y del poder divino, de modo que el toro joven, el becerro, en Betel, en el sur, pues, y en Dan, en el norte de Israel, eran como un aliciente, un impulso para que los israelitas confundieran a su Dios, el Señor que los sacó de Egipto, que pactó alianza con ellos, que les dio la ley, lo confundieran con Baal, la divinidad, digamos, popular de Canaán, cuya imagen era también un becerro. Por tanto, la acción de Jeroboam I se constituyó, pues, un principio de ambigüedad innegable para los israelitas. Y por eso la Biblia, sobre todo un autor judío del siglo VI, el deuteronomista, o la escuela deuteronomista, llama a Jeroboam I el que hizo pecar a Israel. ¿Y por qué lo hizo pecar? Porque contribuyó en una forma muy grande para que hubiera un sincretismo religioso, para que la religión del Señor, es decir, de Yahvé, y la religión de Baal se mezclaran, y los israelitas no pudieran distinguir lo uno de lo otro. Pues bien, les digo esto porque al santuario de Betel, donde estaba, pues, donde en el reino del norte se adoraba al Señor Dios de Israel, estaba la imagen del becerro, que había puesto ya desde 2 siglos antes, el rey Jeroboam I. Allá llegó Amós, el profeta judío. Allá llegó Amós, que evidentemente no participaba de esas ideas, y empezó a predicar allí. El anuncio de Amós, evidentemente en Betel, un anuncio, digamos, cáustico, duro, contra el rey Jeroboam II, contra las condiciones económicas y sociales de Israel, y también en el fondo, pues, contra esa ambigüedad inmensa religiosa que reinaba en Israel. El anuncio de Amós no fue bienvenido por el sacerdote del santuario, el sacerdote principal del santuario de Betel, que se llamaba Amasías. Estamos más o menos hacia la mitad de la primera mitad del siglo VIII antes de Cristo. Creo que con lo que les he explicado entienden el texto ustedes. En aquellos días dijo Amasías, sacerdote de Betel, a Amós: vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá. Come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real, el templo del país. Respondió Amós: no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Pues bien, queridos oyentes, está pues Amós, un judío, por tanto del sur, de la tierra de Judá, como intruso en Israel, y no en cualquier parte de Israel, sino en el templo del país, en Betel, el santuario principal del país, junto con el de Dan, que quedaba pues en la región del norte. Está allí Amós como intruso, y empezó a hablar en Betel, y su mensaje evidentemente no le cuadró al sacerdote del templo, a Amasías, y lo llamó y le dijo: vidente, vidente. Fíjense, es la forma española como se traduce la palabra hebrea, que creo que es roé o josé, uno de los dos verbos, no recuerdo bien la expresión hebrea. En todo caso, vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá, es decir, váyase para su casa, mijo, es lo que le quiso decir, váyase para la tierra suya, come allí tu pan y profetiza allí. Si eres profeta, vete para el lugar de tu origen y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios. Casa de Dios. Casa de Dios, fíjense, queridos oyentes, es la traducción exacta del nombre hebreo Betel. En hebreo casa se dice Bait y Dios se dice El. Cuando se juntan las dos palabras, casa y Dios, Bait, El, entonces se pronuncia Betel. Betel es casa de Dios. Es el nombre del lugar, el nombre del santuario. Este nombre del santuario, les expliqué antes, les dije cuando les estaba resumiendo el trasfondo histórico del texto,
les dije que estaba unido en la tradición bíblica a Jacob, el patriarca de Israel, cuando Jacob salió del sur encaminado hacia el norte, pasó por un lugar precisamente que es Betel. Entonces lo cogió la noche y puso una piedra para que le sirviera de almohada y se durmió allí. Y durante el sueño Jacob vio pues una escalera que de la tierra conducía al cielo, y cómo entonces los ángeles subían y bajaban por ella, y escuchó una voz desde el cielo que decía: esta es la casa de Dios, Betel, y la puerta del cielo. Es decir, aquí se produce el encuentro de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Betel. Esa es la explicación pues etiológica, es decir, la explicación israelita de el origen del santuario de Betel, vinculado al patriarca israelita Jacob. Pues bien, allí llega pues Amós y el sacerdote lo despacha: váyase para su casa, váyase para su tierra. Este es el santuario del país, esta casa de Dios, es decir, Betel. No es el lugar para usted, el lugar para usted es Jerusalén o por allá en su tierra. Déjenos tranquilos. ¿Qué le contestamos cuando el sacerdote prácticamente lo expulsa del templo? Ve y profetiza en tu tierra. Profetiza, es decir, anuncia la palabra de Dios en tu tierra. No la anuncias acá, porque este no es tu lugar. Amós le contesta: no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. Era un hombre sencillo, por tanto, más o menos acomodado, porque tenía su pequeño campo donde cultivaba higos, es decir, lo que nosotros llamamos brevas. Las brevas son los higos. Cuando maduran las brevas, cuando están verdes, higos es cuando están maduras. Era una de las frutas más cotizadas y todavía hoy en el ambiente de la Palestina. No soy profeta ni hijo de profeta. Bene Neviim, hijo de Ben Neviim, hijo de profeta. Los grupos proféticos eran formados, pues naturalmente, como su nombre indica, por varias personas, y se llamaban Bene Neviim. Amós no pertenecía pues a grupos proféticos constituidos, sino que era un particular, un agricultor y un pastor, y de pronto sintió, y yo creo que a esto se refiere el texto, y por eso los liturgistas lo escogieron para este domingo. Dios entonces lo llamó y me llamó y me dijo. Es vocación. Llamar, fíjense, en latín en el castellano decimos llamar, en latín se dice vocare, de ahí viene la palabra nuestra voz o vocación. Vocare es llamar, Dios lo llamó porque lo llamó, o lo llamó porque lo había elegido. Por tanto, el llamamiento de una persona de parte de Dios supone un contacto interpersonal del tú de Dios al yo del hombre. La vocación es, por tanto, una experiencia personal profunda que toca el interior de una persona de parte de Dios. Me llamó y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Por tanto, rechaza Amós la pretensión del sacerdote Amasías, que lo quiere echar de Betel, porque ese no es el lugar donde le compete estar. A él le compete estar en Judá. Pues váyase para allá y haga lo que tiene que hacer. Pero el profeta le contesta: no, Señor, yo no me puedo ir, porque Dios mismo, el Dios de Israel, aquel al cual presuntamente está dedicado este santuario, casa de Dios, Él fue el que me eligió y el que me llamó y el que me envió y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y por eso, porque se sintió llamado por Dios para hacerlo, entonces Amós de Judá se fue a Israel y empezó a cumplir su cometido. El segundo texto que toca este domingo leer, queridos oyentes, está tomado de una carta apostólica, en este caso de la carta a los Efesios. Fíjense que ya lo hemos observado varias veces en los textos dominicales. Los liturgistas, que pues miembros de la comisión elegida por Pablo VI para disponer los leccionarios después del Concilio Vaticano II, fueron siguiendo las cartas de Pablo o las cartas del Nuevo Testamento en el orden del canon. Por eso leímos un tiempo carta a los Romanos, luego leímos
la primera carta a los Corintios, estuvimos leyendo domingos anteriores pedacitos de la segunda carta a los Corintios, ahora los liturgistas pasaron a la carta a los Efesios. El orden del canon en las cartas paulinas, es decir, el orden de los libros en la lista de libros sagrados. La lista de libros sagrados se llama canon. Corresponde a la lista con que la Iglesia desde antiguo nos transmitió la Biblia. Primero el Antiguo Testamento, siguiendo pues la costumbre de los judíos, y luego el Nuevo Testamento, es decir, los escritos surgidos dentro del cristianismo naciente. El orden de las cartas de Pablo en el canon, en la lista y en las Biblias de ustedes no corresponde, digamos, al tiempo en que el apóstol escribió las cartas, sino al tamaño de las cartas. La más larga es Romanos, por tanto es la primera. La segunda más larga es Primera Corintios, es la segunda. La segunda más larga es Primera Corintios, la tercera Segunda Corintios. Luego seguiría Gálatas, que seguramente la encontraremos después. Y ahorita viene la carta a los Efesios. Fíjense, la carta a los Efesios, por tanto, es de las cartas más o menos largas, digamos de mediano tamaño en el epistolario que tiene el nombre de Pablo. Siempre las cartas que aparecen con el nombre de Pablo, es decir, el nombre de Pablo como la primera palabra de las cartas, en lo que se llama el prescripto, donde está el nombre del remitente, que es Pablo, y de los destinatarios y un saludo. El nombre de Pablo está al principio de todas estas cartas. Por eso se suelen ser llamadas el corpus paulinum, el cuerpo paulino. Sin embargo, no todas son de Pablo. Eso lo sabemos nosotros por la investigación crítica. Y ya, pues, este resultado de la investigación crítica ya pasó, pues, a las convicciones de la Iglesia, digamos, no tanto en su magisterio, porque evidentemente estas cosas críticas no son objeto directo del magisterio eclesiástico, sino más bien a los quehaceres teológicos, tanto en la confesión católica de la fe como en las confesiones no católicas, sobre todo evangélicas. Hoy en día prácticamente lo saben todos los eruditos que las cartas de Pablo se dividen en 3 grupos. El primero es de las cartas, digámoslo así, homologúmena que llaman, es decir, las reconocidas universalmente como directas de Pablo, que son 7. Luego las cartas llamadas de la cautividad, que son 2, y son Colosenses y Efesios. Estas son deuteropaulinas, es decir, no provienen directamente de la mano de Pablo. Probablemente es un secretario de Pablo el que las escribe. Primero se escribe Colosenses, y con la muestra de Colosenses, otro autor de cuño paulino, muy profundo en su teología, escribe Efesios. Y hay un tercer grupo de cartas paulinas que se llaman las pastorales, que son Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Las 3 están redactadas, al parecer, por una misma mano, que tampoco es directamente la de Pablo, sino alguien de la escuela posterior paulina. Pues bien, ahora estamos frente a un texto de la carta a los Efesios, un verdadero monumento teológico del pospaulinismo o del deuteropaulinismo. Es la escuela teológica paulina de Éfeso, el punto donde se origina esta carta, la carta a los Efesios, y también antes de la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses. En ese mismo lugar, digamos, se asienta la antigua tradición joánica que proviene presumiblemente de Palestina, y finalmente llega a Éfeso, y en Éfeso se desarrolla. De modo que la región de Éfeso en la región de Éfeso se conjuntan 2 herencias apostólicas muy importantes. Una herencia apostólica que finalmente comunica con los primeros discípulos de Jesús a través del discípulo amado, que es la herencia joánica, y una herencia también apostólica a través del cristianismo helenista, del cual Pablo es un auténtico personero. Pablo se atiene al modelo, llamémoslo el modelo antioqueno de las cartas. Las formalidades, fíjense, las cartas tienen formalidades, también la que nosotros escribimos actualmente tiene formalidades. Cuando yo estaba estudiando de muchacho, recuerdo mucho, el profesor algún día en una de esas materias, no recuerdo si era preceptiva literaria o algo así, nos enseñó a escribir cartas. El modelo que nos enseñó en ese tiempo, hoy ha cambiado un poco, o al menos hoy es más flexible, empezaba con la fecha.
Medellín, día tal, mes tal, año tal. Luego la dedicatoria, señor fulano de tal, y dónde vivía el señor, pongamos en Bogotá, o si era en Medellín uno ponía LC, la ciudad, en fin, y luego un saludo, respetado señor, y luego venía el cuerpo de la carta, donde uno ampliaba el saludo, en fin, y luego le comunicaba a ese señor lo que quería comunicarle y al final entonces se despedía. Y finalmente, como en el último renglón, uno firmaba. Es el modelo o formulario de las cartas, tal como muchos de nosotros las aprendimos a escribir y todavía las escribimos. Pues bien, ese modelo no se usaba, al menos es distinto del que se usaba en el tiempo del siglo I. El modelo helenístico de las cartas, que también usaban los judíos helenistas, empezaba con el nombre del remitente. Y nosotros terminamos en el nombre del remitente, que es decir, con la firma al final. Ellos empezaban con el nombre del remitente, por eso ustedes siempre encuentran en la primera renglón de las cartas de Pablo o de Pedro el nombre Pablos, Pablo, y Petros, Pedro. ¿Ven? Así encuentran. Ese es el primer. Y luego del nombre del remitente, con sus atributos o títulos, aparecía el nombre del destinatario. Pablo a tales y tales, o a tal y tal. Y luego un saludo. En el modelo original era una sola frase, de modo que el saludo y los dos nombres, el del remitente y el destinatario, formaban con el saludo una sola frase. Pablo, siguiendo el modelo de la iglesia antioquena, utiliza dos frases. Una frase para remitente y destinatario y otra frase independiente para el saludo. Así lo usa Pablo. En la carta a los Efesios aparece exactamente en la misma forma, aunque como les expliqué antes es deuteropaulina, es decir, no fue escrita directamente por Pablo. Si ustedes me preguntaran, ¿y cómo se sabe eso, que no fue escrita directamente por Pablo? Pues eso lo saben los investigadores, los críticos. ¿Por qué? Porque comparan esta carta, Efesios y también Colosenses, en fin, las comparan con los escritos directos de Pablo y se nota la diferencia notable de estilo. Y no solamente de estilo literario, sino también, digamos, cómo en esta carta se profundizan ciertas ideas y se tienen unas concepciones distintas que no aparecen en las demás cartas de Pablo. Y por eso entonces, con toda verosimilitud, hoy en día prácticamente es una convicción aceptada casi en general, la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios, sobre todo esta última, Efesios, no es un escrito directo de Pablo, pero sí corresponde pues a la escuela paulina. Pues bien, una vez el nombre del remitente, el nombre del destinatario y el saludo, se pasa a una segunda formalidad, que es la acción de gracias. La acción de gracias tiene dos formas. Una, directa de acción de gracias. Damos gracias a Dios. Ustedes pueden ver las cartas de Pablo, abrirlas, y encontrarán en el segundo párrafo generalmente esa palabra o esa frase. Damos gracias a Dios. Eucharistumen se dice en griego. Y a veces, en lugar de usar la expresión damos gracias a Dios, se usa una bendición que equivale a lo mismo. En la carta a los Efesios aparece la bendición. Eυλογηθός ο Θεός, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La forma de bendición, que comienza con la palabra griega eυλογηθός, que significa bendito, corresponde a una expresión hebrea muy cotizada, baruch, se dice en hebreo, eυλογηθός, se dice en griego, es una transcripción al griego, una traducción al griego de una formulación judía bíblica muy cotizada, Baruch atah Adonai, bendito tú, Señor Dios de Israel. Aquí es, dicho en cristiano, ευλογηθός ο Θεός, Patir, tu Kyrio imon Jesucristo, bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, es por tanto la segunda formalidad de las cartas, la bendición o la acción de gracias. Hoy pues toca escuchar de la segunda lectura del próximo domingo, la bendición o acción de gracias de la carta a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor.
Él nos ha destinado en Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en la alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Con Cristo hemos heredado también nosotros. A eso estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también vosotros, que habéis escuchado la verdad, la extraordinaria noticia de que habéis sido salvados y habéis creído, vosotros habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu prometido, el cual, mientras llega la redención completa del pueblo, propiedad de Dios, es prenda de nuestra herencia. Es un resumen precioso, queridos oyentes, del pensamiento, del mensaje de la salvación cristiana. Ideas de Pablo, pues, están en el fondo de esta recapitulación que hace el autor de la carta a los Efesios. Ideas de Pablo, pero el estilo es un poco más rimbombante, más extenso, no es exactamente el del apóstol, y también en algunos puntos, pues, el autor, pues, desarrolla, al parecer, sus propias ideas, digamos, últimamente basadas en Pablo, pero desarrolladas por él. Fíjense, comienza bendiciendo a Dios, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Cristo, es decir, en Cristo Jesús, nos ha bendecido con todos los dones divinos, todas las clases de bienes espirituales y celestiales, dice el texto. Todo se basa en una elección que Dios hizo. Es la primera frase, el primer párrafo. Nos eligió en la persona de Cristo desde antes de crear el mundo. Antes de crear el mundo, Dios, pues, pensó en nosotros, precisamente, para reunirnos en la persona de Cristo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Noten bien, cómo después del enunciado de bendición, en el primer párrafo ya aparece en primer lugar la destinación a lograr el amor. Probablemente estos autores de la escuela paulina habían tenido problemas precisamente porque algunos criticaban a Pablo porque aparentemente Pablo no ponía su énfasis en las obras buenas, y por eso desde el cristianismo de cuño más judío se criticaba a Pablo, como uno lo nota claramente en la carta de Santiago, se criticaba soslayadamente, no tanto a Pablo, sino a desviaciones del pensamiento paulino, porque aparentemente Pablo decía que importa la fe sola, sin las obras. Entonces el Santiago en su carta le dice que la fe sin obra está muerta. Por eso aquí desde el principio, eso indica ya pues que estos autores de la escuela paulina ya conocían las dificultades que tenía el pensamiento desarrollado desde Pablo en medios, digamos, más marcados por el judaísmo. Se trata de que nosotros pues quedáramos consagrados irreprochables por el amor, consagrados, santos, irreprochables, es decir, cumplidores de los preceptos de Dios. ¿Y cuál es el gran precepto de Dios? Por Jesús es el amor. Ustedes ven pues el énfasis práctico que ya en este pequeño resumen del misterio de la salvación en Efesios el autor pone. Como Cristo es el Hijo, entonces ahí sí se puede enunciar el misterio de la salvación como una destinación de parte de Dios el Padre de Jesucristo a que seamos hijos de Dios. Somos pues hijos. ¿Y cómo se nos da esta filiación? Esta filiación se nos da porque en su Hijo, en Jesús, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Por tanto, aquí hay una idea
pues que Pablo desarrolla ampliamente en sus cartas, y es la interpretación soteriológica de la muerte de Jesús. Por su sangre, por su muerte, hemos recibido la redención de los pecados. Y esta redención de los pecados que hemos recibido está acompañada por la revelación que nos ha hecho Dios del misterio de su voluntad, su designio. Su designio es darnos a conocer el designio divino, que consiste, como dice él, este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, dice, recapitular en Cristo todas las cosas, del cielo y de la tierra. Aquí tienen ustedes, queridos oyentes, una idea que va más allá del pensamiento de Pablo en sus cartas anteriores. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra, anakefalaeoseste, tapanta, todas las cosas en Cristo, las del cielo y de la tierra. Fíjense, está en el fondo la comparación que hace Pablo de la iglesia con el cuerpo que es Cristo. El cuerpo que es Cristo, según Pablo, tiene muchos miembros y los miembros somos nosotros. Pero en estas cartas de Colosenses y Efesios, fíjense, se desarrolla una idea que Pablo antes no había desarrollado y que aparece claramente en estas dos cartas, sobre todo en Efesios. Y es que en el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Es la cabeza. Recapitular en Cristo todas las cosas, es decir, hacer que todas las cosas del cielo y de la tierra tengan a Cristo por cabeza. Y luego explicará entonces que el comienzo, el germen, la semilla de esta recapitulación de todas las cosas del cielo y de la tierra en Cristo se da en la iglesia. La iglesia es como la germinación original, digámoslo así, en que el universo todo llega a obtener o llega a pertenecer a Cristo como cabeza, recapitular, es la expresión castellana que utiliza nuestro texto, recapitular en Cristo todas las cosas. Nosotros a veces no conocemos el origen de las palabras que utilizamos y por eso nos da dificultad entender los términos. Recapitular, capitular, recapitular. Fíjense, la raíz de recapitular es caput, en latín, que significa cabeza. Recapitular es unir las cosas en una sola cabeza. La única cabeza que une todo es Cristo. Ven, esta idea va más allá del pensamiento del Pablo histórico y la consagra el autor de la carta a los Efesios. Ven, él es el que ya hace que Cristo sea la cabeza de la iglesia. En Pablo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo que es Cristo, cuyos miembros somos nosotros todos. En estas cartas, ven, el cuerpo es la iglesia, la cabeza del cuerpo es Cristo, y Cristo como cabeza, pues está destinado por Dios a servir al universo entero, empezando por la iglesia. La iglesia es, por tanto, la primera floración del universo que debe ser integrado en Cristo como cabeza. Detallitos que pueden servirles a ustedes, los que van conociendo un poco mi estilo de explicar la Biblia y que me escuchan tal vez no solamente en este programa, sino en el programa Historia de la Biblia. Fíjense que el relato sacerdotal de la creación, que dice que al principio Bereshit bara, creó Elohim, la divinidad, et hashamayim, y et haares, los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra en la mentalidad bíblica es el universo. Aquí se usa, pues, el término bíblico, recapitular en Cristo tapanta, todas las cosas. Tapanta es un término griego. Y, fíjense, enseguida se añade el término hebreo, los cielos y la tierra. Es decir, la cosmología griega y la cosmología hebrea forman una unidad. El elemento cristiano que conjunta esta unidad es Cristo, cabeza por voluntad de Dios de todo. Aquí tenemos una pretensión cósmica del cristianismo que escandaliza a muchos modernos, aún teólogos que yo aprecio mucho, de los cuales me he servido muchas veces, se escandalizan ante tamaña osadía del pensamiento cristiano. Yo
pues comprendo que se puedan escandalizar, sobre todo cuando uno va conociendo lo que es el universo, lo que dice la física actual. ¿Qué tiene que ver Jesús de Nazaret, Cristo, con la infinitud de las galaxias? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Lo que sucede no es, digámoslo así, deducir qué tiene que ver físicamente Cristo con la multitud infinita de las galaxias, sino lo que en el pensamiento y el amor de Dios para nosotros tiene que ver Cristo con nosotros y con todo el complejo al cual nosotros pertenecemos. Me quedé mucho tiempo en este texto. Son textos muy importantes. A mí cuando los leo y los explico, pues casi que no salgo de ellos porque se me ocurren tantas cosas para decir que no encuentro el momento para terminar. Una pequeña anotación antes de terminar. Fíjense que en el párrafo último Pablo distingue: con Cristo hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según la voluntad. Y así nosotros, los que antes esperábamos en Cristo, es decir, los judíos. Nosotros son los judíos. La iglesia, en la segunda parte del siglo I, donde se coloca o donde se sitúa esta carta, en la escuela paulina de Éfeso. Fíjense, nosotros aquí son Pablo y los cristianos provenientes del judaísmo. De estos nosotros, es decir, de los cristianos provenientes del judaísmo, se distinguen vosotros. Fíjense, y dice aquí: y también vosotros. Nosotros pues son los cristianos venidos del judaísmo y vosotros son los cristianos no venidos del judaísmo. Pues bien, vosotros, los cristianos no venidos del judaísmo, vosotros, los de todas las naciones que habéis aceptado la fe, vosotros no os quedáis atrás. No os quedáis atrás. Lo que vale para nosotros de parte de Dios en Cristo, vale también para vosotros. Ese es el gran mensaje de la carta a los Efesios. Y así lleguemos rápidamente al Evangelio, porque no me queda sino un cuartico de hora. Es del Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículos 7 a 13. Fíjense, con este texto comienza Marcos el tercer bloque de la primera parte de su Evangelio. Trae un brevísimo sumario que simplemente dice que Jesús andaba alrededor de las aldeas, de las ciudades y aldeas enseñando. Alrededor, dice él, Kiklodidaskon, recuerdo yo que dice el texto griego, andaba enseñando por esas regiones. Ese es el pequeño, medio versículo, es el sumario. Y después de ese sumario cuenta Marcos la misión de los discípulos. Marcos organiza en la primera parte de su evangelio los materiales referentes a los discípulos en una forma muy, muy especial. En el primer bloque pone cómo Jesús llama a sus discípulos, concretamente a 4 de ellos: Simón y Andrés, 2 hermanos, luego Santiago y Juan, otros 2 hermanos, y más adelantico a Leví el publicano. Ahí están esos 5 casos, está la llamada, el llamamiento. Luego, en el segundo bloque, dice que constituye, con estos 5 y con otros, constituye un grupito especial. Hizo a los 12, es la institución de los 12. Y luego, en el tercer bloque, entonces los envía. Llamamiento, institución, misión. Llamamiento, institución, envío. Este es el texto del envío. ¿Cómo los envía? ¿Ven? Así los distribuye Marcos, pues, en la primera parte de su evangelio. Cuando uno lee el evangelio de Marcos y lo explica, uno inmediatamente se percata de estos detalles de la redacción del evangelista. Y en aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de sus pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.
Este relato de la misión de los discípulos es un relato muy sugestivo, queridos oyentes. Aquí encontramos la versión de Marcos de las instrucciones de Jesús a los suyos. La tradición evangélica conserva un relato paralelo a este, pero conservado en un tenor más antiguo que este. Lo conservaron Mateo y Lucas. Mateo lo conservó en el capítulo 10 de su evangelio, y Lucas lo conservó por allá en el capítulo 10 de su evangelio también. La versión lucán de Mateo y Lucas de estas instrucciones de Jesús provienen de una fuente común a Mateo y Lucas, de las cuales se ha hablado muchas veces en estas explicaciones, la fuente Q. Se ve que la tradición original de Jesús, se fue bifurcando según los círculos cristianos donde se cultivaba. La bifurcación cogió para diferentes lados. Una cogió hacia el lado de Marcos, otra cogió hacia el lado de Q, y luego Mateo y Lucas conocieron a Q y lo utilizaron. Y hay otra, y quizá haya otras más. Otra cogió a formar la tradición joánica, es decir, la tradición que está en la base del cuarto evangelio. También todo eso que les estoy diciendo yo es constatable desde el punto de vista crítico, es decir, los investigadores analizando los textos con lupa y con muchísimo cuidado. Hay bibliotecas llenas de estudios sobre esto. Son estudios muy complejos y difíciles. Eso no es para todo el mundo, así como la física cuántica no es para los estudiantes de bachillerato o que están empezando, sino para los que estudian física teórica en una universidad, y no solamente en el currículum básico, sino en currículos en currículos altamente especializados. En fin, lo mismo pasa en estas cosas bíblicas. Fíjense, en todo caso, la tradición de las instrucciones de Jesús a los suyos se conserva en Marcos, aquí este texto que acabamos de leer se conserva también en Mateo y Lucas, ¿ven? Y la versión de Mateo y Lucas es más antigua que la de Marcos. Les voy a hacer notar en qué se ve que la versión de Mateo y Lucas es más antigua que la de Marcos. Busquen ustedes Mateo, cuando tengan tiempo, Mateo 10 y Lucas 10, y comparen las instrucciones en Mateo 10 y Lucas 10 con la de Marcos, y podrán ver lo que yo ahorita les voy a tratar de insinuar. Dice pues que Jesús llamó a los 12, tus dodeca, los 12, cuyo grupo Jesús ya había formado. Les fue enviando de dos en dos, enviar apostelin, se dice en griego, apostelin y bien apóstol. Los enviados son los apóstoles, de dos en dos, fíjense, de dos en dos, esa práctica de dar de dos en dos, es decir, no andar uno solo, sino por lo menos dos, la llevó el cristianismo mucho tiempo después. Digamos, Pablo andaba con Bernabé, acuérdense el comienzo, parece que andaban de dos en dos para apoyarse mutuamente, para servirse, para no, entrarse en soledad y finalmente tener quien lo auxiliara al uno cuando el otro tenía dificultades. En fin, de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Eso mismo lo dice Mateo y también lo dice Lucas. Es decir, este mundo está bajo el poder del mal, y el reino de Dios consiste pues en erradicar el poder del mal y introducir el poder de Dios para que esta realidad cambie. De reino del mal se convierta en reino del bien. Y dice, oigan pues las instrucciones, les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Si ustedes buscan en Mateo y en Lucas, podrán encontrar que el bastón estaba también prohibido, y también las sandalias. En la tradición Q que sirve de base a Mateo y Lucas, se conserva un tenor más antiguo, más primitivo de las instrucciones de Jesús, donde ni siquiera bastón podían llevar y donde debían ir descalzos. Esto nos pone, este texto nos pone en las condiciones estrictamente palestinas del movimiento original de Jesús, el que él mismo adelantó en persona con el grupito que lo seguía,
y el que después de su muerte y resurrección adelantó la misión en Palestina. Los pueblitos en Palestina son cercanos, podían andar en estas condiciones, diría yo, tan precarias, sin un bastón en que apoyarse o defenderse de un alacrán, o defenderse, digamos, de un perro que lo saliera a morder, o sin zapatos, sin sandalias. ¿Por qué? Porque las distancias eran breves. Pero fue pasando el tiempo, queridos oyentes, fue pasando el tiempo y los cristianos ya comprendieron que debían sobrepasar los límites de Palestina, debían ir más allá. Las distancias se hicieron más grandes y entonces andar sin sandalias, sin zapatos, distancias muy grandes, era atentar contra los pies. Y por eso, fíjense, en el texto de Marcos, en una forma un poco complicada, se permite el bastón y se permiten las sandalias. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, un bastón. En Mateo es sin bastón, y que fueran calzados con sandalias. En Mateo son sin sandalias. Esto indica que, fíjense, y esto es muy interesante, cuando las circunstancias cambiaron, los cristianos no tuvieron inconveniente en variar también las instrucciones originales de Jesús, que eran tan estrictas en cosas, diría yo, superfluas o secundarias, como es un bastón, un palo, y sandalias, zapatos. Caminos más largos, peligros, entonces, pues lleven el bastón, pónganse sandalias para que no se les sacan ampollas en los pies y para que puedan apartar algún alacrán que los va a pisar, que los va a picar cuando caminen, o un perro que los va a morder. Un bastón y nada más, pero lo demás no cambia. Fíjense, ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la baja. Que no llevaran túnica de repuesto. En Mateo dice lo mismo, una sola túnica. ¿Ven? De modo que no hay dinero. En Mateo es ni oro, ni plata, ni monedita de cobre, dice Mateo, así lo dice él. Y no alforja, pira se dice en griego. Es una alforja, un saco donde metían las provisiones, es decir, debían irse sin fiambre, ¿ven? Sin fiambre. Llegar, por tanto, a donde iban y buscar dónde alojarse. Buscaban dónde, y allí donde los recibían entraban, y allí debían quedarse. No debían entonces estar cambiando de casa, buscar un lado y otro, buscando comodidades. Además, no debían exigir nada. Eso está clarísimamente en Mateo. Gratis habéis recibido, dad gratis. Dice, ustedes ven en este texto, y esto es, creo yo, algo básico para el cristianismo, la austeridad de la misión cristiana. Debemos ser austeros, sencillos, desprendidos. La misión cristiana no es una misión para buscar dinero, ni facilidades, ni bienestar, ni riquezas para los misioneros. Por eso, para todos nosotros los cristianos, y yo no digo solamente para nosotros los católicos, sino para todos los que pretendemos llevar el nombre de Jesucristo o el Evangelio. Esto era lo que debían hacer estos señores que Jesús envía. Estos imperativos de Jesús están vigentes. Austeridad, sencillez, disponibilidad, desprendimiento. La misión cristiana no es una forma de conseguir dinero. No es una forma de conseguir dinero. No es una forma de enriquecerse uno. No es una forma de explotar a la gente. Y, fíjense, lamentablemente, como en tiempos antiguos, también ahora, muchas veces hemos convertido esto en formas de enriquecer a los misioneros. Y yo me refiero, digámoslo así, a nosotros los católicos, porque a veces lo hemos hecho y todavía lo hacemos, y también los que no son católicos, pues que se examinen, porque se dicen tantas cosas de ellos como de nosotros. El texto de Marcos es evidentemente una versión secundaria de las instrucciones de Jesús a los suyos, que están más completas y más precisas en la versión de Q, que es una versión más antigua, más completa, que aparece en Mateo 10 y también en Lucas 10. En Mateo 10 aparecen, mezcladas. Mateo tiene esa particularidad, mezcla los materiales de Marcos y los de Q.
de modo que en Mateo 10 aparecen cositas de Marcos y cositas de Q en un mismo texto. En cambio en Lucas 10 aparece lo de Q independiente de lo de Marcos. Lo de Marcos lo trae Lucas en Lucas 9 y lo de Q lo trae Lucas en Lucas 10. Todos estos son detalles de la investigación crítica de los evangelios. Yo aquí se las comunico. Si ustedes están interesados en entrarse en estos vericuetos de la investigación evangélica, pues pueden hacerlo, si tienen curiosidad. Pero a mí me parece que lo más importante que la curiosidad es el espíritu. El espíritu es que los seguidores de Jesús debemos parecernos a Él. Si Él era una persona, digamos, que confiaba enteramente en Dios, y por eso a los suyos les decía, confíen en Dios, no se preocupen de mañana, hoy tienen lo necesario, Dios les da, y por eso les enseñó a decir, danos hoy, dos imin ton arton imon, ton epiusion, simeron, hoy, hoy, hoy. Mañana tendrá su propia preocupación. Por tanto, la cuestión no es acumular y acumular y acumular. ¿Ven? Es una confianza tan grande, tanto en Dios, que uno puede saber que Dios está con uno, y que si Dios está con uno, entonces finalmente Dios responde. Por eso podía decirles Jesús a estos mismos que envía acá, en otro texto bellísimo, bellísimo, de la fuente Q, que ustedes seguramente han escuchado. No andéis preocupados por la vida, qué vais a comer o qué vais a beber, ni por el vestido con que os vais a vestir. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Claro, si la vida vale más que el alimento, ¿por qué perder la vida a punta de preocupaciones pensando qué voy a comer? ¿Acaso no vale más el cuerpo que el vestido? Claro que sí, el cuerpo más importante que el vestido. Por tanto, no es justo acabar uno su vida preocupado, enloquecerse uno, psicosearse, porque se le rompió el pantalón o porque no sabe con qué mañana se va a vestir. Y dice Jesús, miren los pajaritos, comen sin sembrar, comen sin cosechar. Mirad lo lirio del campo, se visten espléndidamente, sin coser y sin bordar. ¿El cristianismo, queridos oyentes, se parece a lo que tenemos ahora? Es la pregunta que yo me hago y que les dejo a ustedes. ¿Se parece? Pues la misión nuestra es que nos volvamos a parecer. Que nos volvamos a parecer. Que sin anacronismos, es decir, sin esfuerzos absurdos por regresar a un pasado que no volverá, nos volvamos a parecer en espíritu a la originalidad. La originalidad es sencillez, austeridad, desprendimiento. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.